Me siento completamente perdido sobre cómo dar inicio a esto. En mi mente, he vivido esta situación en repetidas ocasiones. Reconfigurándolo, cuestionándolo, detestándolo, deseando borrarlo de la memoria, aunque al mismo tiempo resistiéndose a olvidarlo. Es algo que jamás tendría que haber ocurrido. Algo que tengo claro que no es bueno. Incluso así, no logro sacarlo de mi mente. No cuento con compañía para conversar sobre este tema. No hay nadie presente. En ningún momento de mi existencia alguien sería capaz de expresarlo sin que su percepción de mí cambiara de manera permanente. Sin embargo, debo expresarlo. Aunque nadie lo escuche en realidad. Aunque solo esté presente aquí, suspendido en la nada. Requiero retirarlo. Se relata la noche en la que mi madre traspasó un límite, y desde entonces no he logrado pensar con claridad. Antes de seguir adelante, debo avisarte. En este relato se abordan temas maduros y sumamente incómodos. El tema gira en torno a límites familiares, tensiones emocionales y un instante que transformó mi perspectiva por completo. Si te sientes incómodo con este tema en particular, quizás sea conveniente que dejes de observar en este momento. Contar esta historia no me resulta sencillo, y tampoco será sencillo escucharla. Me llamo Ryder Johns. Mi edad es de 22 años. Hace un par de años que me cambié de residencia debido a la universidad, y desde entonces, solo he regresado en contadas ocasiones. En algunas ocasiones se utilizan para celebraciones, en otras para momentos especiales. Sin embargo, en cada regreso, percibí un cambio en el ambiente. No solo debido a mi proceso de crecimiento, sino también a los cambios que experimentaba mi familia. Un año después de mi partida, mis padres decidieron divorciarse. No resultó difícil. No hay lágrimas. No habrá conflictos legales. Ningún jurista debatiendo acerca de quién resultó victorioso en cada caso. Mi padre se marchó solamente. Realizó la compra de una caja en cierta ocasión y nunca volvió a prestarle atención. A Amaya, mi madre, le afectó profundamente. Más difícil de lo que parecía al principio. Mostró una expresión de coraje, asegurándome a mí y al resto que se encontraba bien. Estaría en una situación más favorable si él no estuviera presente. Sin embargo, tenía la capacidad de expresarlo. Fue posible percibirlo en su tono de voz, en cómo se refería a él cuando creía que no estaba siendo escuchado de verdad. No pienso que alguna vez hubiera logrado superarlo por completo. Quizás simplemente lo habría sepultado. Quizá por esa razón ocurrió todo lo que ocurrió. Mi madre y yo nunca entablamos conversaciones íntimas. Nunca compartimos aspectos personales de nuestras vidas. Nos encontrábamos en proximidad, aunque no en la forma adecuada para expresar tus emociones. Mi madre no solía entablar conversaciones profundas conmigo acerca de la vida. En caso de algo, logramos mantener las situaciones claras. Superficie a nivel. Básico. Al regresar a casa para las pasadas fiestas navideñas, no imaginaba que algo hubiera cambiado. Tenía la expectativa de que compartiríamos una comida, haríamos un intercambio de regalos y quizás veríamos algunas películas clásicas navideñas juntos, como solíamos hacer. En su mayoría, fue precisamente lo que ocurrió. Por lo menos al comienzo. Sin embargo, la velada tuvo un carácter único. Al concluir la noche, jamás imaginé que mi percepción de mi madre cambiaría para siempre. Aún me cuestiono si habría sido posible realizar alguna acción de manera distinta. Si hubiera tenido que expresar algo, haberse detenido, haber caminado antes. Sin embargo, en realidad, no lo realicé. Y ese es el aspecto que me genera mayor temor. Antes de abordar lo ocurrido, es fundamental comprender la dinámica que existía entre mi madre y yo. Sin eso, todo esto carecerá de significado. No hay nada. La madre de la familia, Amaya, siempre se destacó por su. Me resulta complicado encontrar las palabras adecuadas para expresarlo. Estando presente, pero manteniendo cierta distancia. No mostraba indiferencia ni distanciamiento. Afirmó contar con todo lo preciso. En los eventos escolares, siempre estaba presente con comida en la mesa y expresaba su amor hacia mí. Siempre existía esta separación, este vacío entre nosotros.
Un silencio distante, sin intercambiar palabras. Como si estuviéramos en proximidad, pero manteniendo cierta distancia. No deseo expresarlo de forma negativa. Hay padres que son muy cariñosos, siempre dando abrazos y expresando sus emociones. La mujer que vi no era mi madre. No solía tomarse el tiempo para sentarse conmigo y averiguar cómo me sentía de verdad. En caso de tener algún inconveniente, debía acudir a ella, no al revés. Aunque me quería, no era muy comunicativa. De ninguna forma así. Estaba de acuerdo con esa situación. La estrategia dio resultado. Hay situaciones en las que no es necesario expresar algo verbalmente. Logramos comprendernos a nuestra manera. En contraste, mi padre era completamente diferente. Era una persona con una gran fortaleza, un carisma innegable que lo convertía en el foco de todas las miradas. Su forma de actuar lograba que cada persona se sintiera como el centro de atención en cualquier situación. Sin embargo, la situación con mi padre es que no permaneció. Tanto en el aspecto físico como en el emocional. Se encontraba en el lugar, pero su presencia era más bien ausente, si se puede entender así. Después, en cierto momento, él partió. Sin advertencias, sin conflictos. Durante la cena, se habló sobre la situación en la que las cosas dejaron de marchar correctamente. No tengo ni idea de que él estaba empaquetando. De repente desapareció de mi vida como si se hubiera marchado de una tienda. No llegué ni a asimilarlo por completo en ese instante. Cuando ya me encontraba en la escuela, llevaba mi propia rutina y seguía mis propios intereses. No era un niño pequeño que requería la presencia constante de sus padres juntos. Al menos, eso fue lo que me repetí a mí mismo. Mi madre no mencionó mucho ese tema. No derramó lágrimas delante de mí, no solicitó mi opinión, no lamentó lo que había perdido. Ante cualquier eventualidad, mostró signos de tranquilidad. Sin embargo, yo tenía más conocimiento. Después de compartir 2 décadas con alguien, la conexión no desaparece de repente al separarse. De la noche a la mañana no te conviertes en una persona diferente. Con el paso de los días, comenzaron a surgir detalles insignificantes. La manera en que permanecía sola en la habitación durante la noche, con la mirada perdida en el vacío. Comenzó a consumir más alcohol gradualmente, empezando con un vaso de vino, luego 2, y finalmente aumentando la cantidad. Comenzó a hacer breves observaciones de manera sutil, como si estuviera evaluando la situación para ver qué reacción obtendría. Para ella, todos los hombres son idénticos, expresaría mientras giraba la copa de vino en su mano. Se llevan lo que desean y después se marchan. Jamás imaginé qué palabras usar en esa situación. ¿Cuál era el mensaje que se esperaba que transmitiera? ¿Acaso no todos los varones? Halar is a otra persona? ¿Habrá alguna mejora? Para ella, ninguno de esos tendría importancia alguna. Por lo tanto, me quedé simplemente sentado y presté atención. Había agotado todas mis posibilidades. Fue una sensación extraña regresar a casa por primera vez después de la separación. Había perdido mi antiguo hogar. Había cambiado a este nuevo apartamento, que era justo el tamaño perfecto para una sola persona. Ni un solo cuarto, ni una comida familiar numerosa. Un rinconcito apacible que no parecía del todo un hogar. No había ningún adorno en las paredes. Sin ninguna imagen ni adorno. Sin contenido. Se aproximó hacia mí con una sonrisa, me envolvió en un abrazo y expresó lo mucho que me había echado de menos. Tenía la posibilidad de expresar su deseo. Sin embargo, en ese lugar también se encontraba algo adicional. Algo que me resultaba difícil de identificar. Quizás la sensación de estar solo. Quizás algo de mayor profundidad. Compartimos una cena, conversamos y nos cautivamos el uno al otro. Le consulté acerca de la escuela, mis amistades y si tenía pareja. Después, formulé una pregunta inédita. ¿Te sientes contento /diagonal en este momento? Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor forma de contestar. Nunca antes me habían hecho esa pregunta. Me tomó por sorpresa. Entonces, simplemente sonreí y respondí afirmativamente. Respondió con una sonrisa, aunque no reflejaba alegría. Algo así como una sonrisa melancólica.
Actúa como si no confiara en mí. Quizás, simplemente no deseaba confiar en mí. Quizás aguardaba una negativa de su parte. De este modo, al menos, no estaría sola. Cada regreso a mi hogar me permitía percibirlo. La forma en que se aproximaba a nuestras charlas era un tanto excesiva. Mientras yo aún no había terminado mi copa, él ya estaba sirviéndose otra. Al despedirnos, aguantó un instante más mientras nos abrazábamos. No contaba con la presencia de ninguna otra persona. En realidad, no. Por supuesto que contaba con compañeros de trabajo. Un grupo de compañeros con los que solía disfrutar de una taza de café. Sin embargo, no hay nadie en las cercanías. No tenía a nadie con quien compartir sus sentimientos. En la noche, nadie se sentaba a su lado cuando el apartamento se sumía en un silencio abrumador. No hay nadie que pueda ocupar el vacío que mi padre dejó. En ese momento comencé a experimentar una sensación extraña, como si no fuera simplemente su hijo principal. Como si dependiera de mí para alcanzar algo superior. No de forma aterradora, al menos no al comienzo. Sin embargo, de una forma que me hizo sentirme comprometido con su bienestar. Como si fuera la responsable de su sustento desde que se separaron. Como si fuera el único pilar que la sostiene. Y llevar eso resulta complicado. Dudaba sobre si deseaba llevarlo consigo. ¿De veras le expresaste eso a tu mamá? ¿Cómo expresarle que la carga que está depositando sobre ti es excesiva? ¿Cuál es la forma de comunicar a alguien que te quiere que no puedes cumplir con sus expectativas? Me encontraba en la situación de no saber cómo expresarlo. Por eso no lo realicé. Permití que las cosas fluyeran. Le di la oportunidad de expresarse. Permití que tomara algo. Le permití expresarse de una manera que jamás habría imaginado. Con cada vez que venía, las marcas se intensificaban. Decidí simplemente permitirle que me ignorara. Pues, ¿cuál era la otra opción que tenía? Llegué a su apartamento en plena época navideña. Mi segunda celebración navideña en su reciente hogar. En aquel momento, el espacio no pareció tan desolado como en mi primera visita. Había embellecido el lugar con decoraciones, colocado cuadros en las paredes y adornado las mesas con pequeños objetos y lámparas. Experimentó una sensación de mayor calidez, lo cual le daba una sensación de mayor vitalidad. Sin embargo, no experimentó la sensación de estar en su hogar. En realidad, no. Recibí un abrazo de ella, un abrazo fuerte que se prolongó más de lo común, un gesto reconfortante. Me narró lo mucho que me había extrañado, lo silencioso que había estado en mi ausencia. Había preparado una cantidad generosa de dinero para los dos, aunque se notaba que disfrutaba tener una razón especial para hacerlo. Disfrutamos de una comida juntos, tuvimos conversaciones animadas y compartimos risas. Por un breve lapso, experimentó una sensación de normalidad, casi igual que en tiempos pasados. Sin embargo, más tarde fue ella quien llevó la botella de vino. Fue en ese momento cuando todo comenzó a transformarse. No fue una sorpresa para mí. Desde que se divorció, había aumentado su consumo de alcohol. Sin embargo, aquella noche fue distinta. Colocó su vaso inicial antes de que finalizáramos la cena. Después, uno más. Además de eso, continuaba llenando su vaso como si temiera dejarlo sin contenido. Ella comentó entre risas que simplemente estaba festejando. Claro que sí, estamos en plena temporada festiva. Tuve que sonreír mientras gritaba. Sin embargo, era consciente de que algo no iba bien. Era evidente que su risa resonaba más de lo habitual. Se percibía cierta tensión en su sonrisa. La forma en que me observaba revelaba que ocultaba algo en su mirada. Algo que me resultaba difícil de hacer correctamente. Me sirvió una bebida en un vaso. No solía ser muy aficionado al vino, pero decidí probarlo. Consideré que sería beneficioso para usted calmarse y lograr que todo parezca más cotidiano. Al observarlo desde otra perspectiva, considero que ya se encontraba a una distancia considerable. En un principio, simplemente conversamos. Lo típico. ¿Cuál era tu rutina escolar? Si estabas saliendo con alguien, si tenías planes para después de terminar tus estudios. Sin embargo, la charla tomó un rumbo diferente más adelante.
Comenzó a referirse a su persona. Acerca de la soledad que experimentó. Acerca de los desafíos que enfrenté al comenzar de nuevo tras la partida de mi padre. En relación a todo lo que ha dejado de ganar al tener a alguien cerca, no solo en términos emocionales, sino también en lo físico. Recuerdo tomar mi copa de vino, notando la presión en el estómago hasta los dientes. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor forma de contestar. ¿Cuál era el mensaje que debía transmitir? ¿Captas la idea? Mi disculpa. Era imposible encontrar las palabras adecuadas para mejorar la situación. La acción siguió adelante. Mencionó lo complicado que resultaba contraer matrimonio nuevamente en su etapa de la vida. Al igual que la mayoría de los hombres de su misma edad, no mostraban interés en mujeres como ella. Los escasos desfiles en los que participó generaron en ella la sensación de estar persiguiendo algo que jamás recuperaría. Después de eso, pronunció unas palabras que me provocaron un nudo en el estómago. Tienes suerte, escritora. Experimentar desesperación es algo desconocido para ti. La observé detenidamente. Las palabras flotaban densas en el ambiente, descendiendo entre nosotras como algo ajeno que no debía ser pronunciado. Mi madre no se limitaba a soplar. Era ella la que se encontraba haciendo una confesión. Experimenté miedo y traté de conservar un tono de voz seguro. Madre, no lo eres, lo digo en serio, se detuvo. Ya no tengo la misma edad. No cuento con una belleza excepcional. Aquí me encuentro. Tuve un accidente y me lastimé el estómago. No es verdad eso. Recibí una mirada fatigada pero con una sonrisa sabia. Actuando como si ya hubiera tomado la decisión de que estaba mintiendo. Está correcto, mencionó mientras cogía otra sorbo. He tomado la decisión de aceptarlo. Me encontraba en una situación en la que no tenía claro cuál era la mejor acción a tomar. Deseaba modificar el asunto de la conversación y llevar el diálogo a un nuevo contexto. Sin embargo, continuaba expresándose. Comenzó a revelarme detalles que prefería no conocer acerca de sus intentos por superar la situación, de sus compras para mitigar la sensación de vacío y de la falta de resultados positivos. Tenía intenciones de marcharme. Hubiera sido conveniente que asistieras. Sin embargo, no llevé a cabo esa acción. Estuve presente en ese lugar, disfrutando de mi copa de vino y prestando atención. En cierto momento, activó el control remoto y comenzó a reproducir una película. Zendaya protagoniza la serie Challengers. Expresó su deseo de encontrarse con él. No expresé ninguna objeción. Exclamé en voz alta, agotada de tener que preocuparme por algo distinto al peso de nuestra charla. La primera parte de la película estuvo bastante aceptable. Nos encontrábamos juntos en ese lugar, sin más ruido que el que provenía del escenario. La sensación de calor comenzaba a invadirme con el vino, aunque me sentía un tanto despejado, aún mantenía la lucidez. Persiste todavía. Después, la película abordó uno de sus momentos más personales. No fue algo exagerado, pero bastó para que me moviera en mi silla, de repente muy atento a lo que me rodeaba. Permanecí con la mirada fija en la pantalla, esforzándome por no mostrar ninguna reacción. Sin embargo, en ese momento percibí la mirada de mi madre sobre mí. ¿Te sientes incómoda con esto? Realizó una pregunta. Me envolví en un cálido abrazo. En absoluto, no lo es. Abrazándose a sí misma, dobló su copa. Perfecto. Eso implica que has dejado de ser un niño. Intenté sonreír falsamente mientras intentaba alcanzarlo. Sin embargo, notaba como mi cuerpo se ponía rígido, mi corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. Y en ese momento, ocurrió. Al principio, era delicado. Modificó su postura en la silla. Como su pierna se apretó contra la mía. La manera en que sus dedos rodeaban mi brazo, solo durante un instante excesivamente prolongado. Me convencí de que era solo producto de mi imaginación. ¿Cuál era la naturaleza del vino? Ella simplemente mostraba cariño, como suelen hacer las personas que consumen alcohol. Sin embargo, volvió a mover la mano. En esta ocasión, con plena intención. De movimiento pausado. No solamente me rozó. Cruzaba un límite. Todo mi ser se cerró por completo.
Me resultaba difícil tomar aire. Me era imposible desplazarme. Sin poder realizar ninguna acción, solo pude permanecer sentada en mi sitio, sintiéndome fría, mientras mi mente trataba de comprender la situación. Debbie Habermy Redoredo. Hubiera sido conveniente expresar una opinión en ese momento. Sin embargo, no lo realicé. Permanecía inmóvil, mientras mi mente clamaba por una respuesta que mi cuerpo se negaba a atender. En ese instante, chocó con una sensación densa e indescriptible. La película seguía reproduciéndose, el sonido inundando la habitación, aunque ya no le prestaba atención. Solo podía percibir el latido en mi pecho y el sonido de la sangre en mis oídos. Después de eso, lanzó un grito. Persiste en mi mente, una y otra vez, ese pensamiento recurrente. Está correcto. Sin embargo, eso no era cierto. Y tenía pleno conocimiento de eso. En aquel momento lo tenía claro, y en la actualidad continúo teniendo plena certeza al respecto. Sin embargo, en ese instante, permití que ocurriera. Esa es la situación con la que no sé cómo lidiar. Cuando finalizó, todo se transformó. Sin dramatismos. Sin levantar la voz, sin presentar argumentos elaborados. Sin embargo, en completo silencio. Un silencio tan denso, tan agobiante, que apenas podía tomar aire. Permanecí inmóvil. No dije una palabra. Experimenté una sensación en la que mi cuerpo dejó de pertenecerme, como si me hubiera separado de él y estuviera observando desde afuera. Observaba cómo mi madre se acomodaba a mi lado, disfrutando de su copa de vino y absorta en la película, como si nada hubiese ocurrido. Los títulos de crédito empezaron a desplazarse. La escena se sumió en la oscuridad. Ella, recostada, emitió un suave susurro y se puso en pie como si fuera una noche más. Expresó su intención de ir a descansar. Debes descansar también. Realizaremos la entrega por la mañana. Así que me regaló una sonrisa. Una sonrisa suave y fatigada se dibujó en su rostro, como si nada hubiera salido mal. Como si hubiéramos compartido una velada común y corriente. Después, giró y recorrió la sala en dirección a su cuarto, cerrando la puerta al entrar. Permanecí sentado en ese lugar, observando la pantalla, viendo mi reflejo en el televisor apagado. Con calma, mis manos se abrieron suavemente y mis dedos se percibieron extendidos. Mi corazón se estiraba con tanta intensidad que llegaba a causar dolor. ¿De verdad ocurrió eso? ¿Fue verdaderamente cierto eso? Me gustaría expresar que lo visualicé. Quizá el vino había empezado a afectar mi mente. Quizá solamente había sido una consumidora de bebidas, una entusiasta de la maternidad, de una forma un tanto peculiar. Sin embargo, era incapaz de engañarse a sí mismo. Estaba al tanto de lo que ocurrió. Permitió que ocurriera. Experiment Mailstar Physico. Experimenté una sensación de impureza. ¿Y cuál sería la parte más desfavorable? ¿Es cierto que la primera parte no se puede mencionar en voz alta? Experimenté aburrimiento, no fue solo una sensación. Experimenté un estado de desconcierto. Esa situación confusa me hizo experimentar una sensación aún más negativa. Permanecí sentado en ese lugar durante un extenso periodo, observando al vacío, mientras mis pensamientos daban vueltas sin cesar. ¿Debo actuar como si eso no hubiera ocurrido? Debería confrontarla? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Y si decidiera reportarlo? ¿Y si te dijera que estoy un poco chiflada? ¿Y si me observó directamente a los ojos y afirmó que estaba fantaseando? ¿Pensaría usted en eso? ¿Podría permitirme confiar en usted? Estaba indeciso sobre cuál era la mejor opción a tomar. Por lo tanto, no realicé ninguna acción. Permanecí en silencio, atento al clic intermitente del calentador y al zumbido del refrigerador en la cocina. Mientras mi interior se desmoronaba, el mundo parecía estático y cotidiano. Al final me obliga a ponerme de pie. Tenía las piernas empapadas. Experimenté una sensación de gran peso en mi cuerpo, como si estuviera llevando una carga imposible de soltar. Me dirigí al baño, cerré la puerta, encendí la luz y dejé caer agua fría en mi rostro. Me observé en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro sombrío. No me identificaba. ¿Qué demonios ha ocurrido?
Permanecí en ese lugar durante un breve periodo. Observando solamente. Tan solo inhalando y exhalando. Después, por último, encendí la luz y me dirigí a mi cuarto. Tomé asiento, sujeté el pañuelo que reposaba sobre mi regazo y dirigí mi mirada hacia el techo, anhelando el sueño que se resistía a llegar. Al día siguiente resultó ser más desafiante. No expresó ninguna palabra. No era debido a sentimientos de culpa o miedo. Sin embargo, ¿por qué no lo llevó a cabo? Su comportamiento fue estándar. Totalmente normal. Completamente corriente. Como si los eventos anteriores no tuvieran importancia. Al despertar, el aroma del café me hizo levantarme. Al dirigirme hacia la cocina, la vi preparando panqueques mientras se lamentaba en silencio. Al verme, ella giró su cuerpo y mostró una sonrisa. «Hola, amigo. ¿Qué tal estás esta mañana?» «Maldito». Como si hubiera dormido un ciclo completo de 8 horas seguidas. Como si la noche anterior no hubiera transcurrido en la penumbra, reviviendo cada instante de lo ocurrido. Lanza un grito vocifero amanecer y me senté a la mesa. Me sirvió café, preparó panqueques y me senté como si ya lo hubiera hecho en innumerables ocasiones. Con una sonrisa, deseó una feliz Navidad mientras chocaba su taza de café con la mía. Tuve que hacer una sonrisa forzada. Que tengas una Navidad llena de alegría y felicidad. Tenía un dolor de estómago muy intenso. Apenas logré añadir más sustancia a mi plato. Sin embargo, continuaba expresándose como si la situación fuera perfectamente normal. Como si todo siguiera igual. ¿Descansaste adecuadamente durante la noche? Realizó una pregunta. Estuve a punto de soltar una carcajada. Estuve a punto de preguntarle, ¿en verdad lo dices en serio? En vez de eso, opté por alzar la voz y decir falsedades. Así es. Así es. Al igual que un recién nacido. Tenía ganas de soltar un grito. Tenía la intención de levantarme, dar vuelta a la mesa y hacer que se diera cuenta de lo que ocurrió. Sin embargo, no lo realicé. Permanecí en ese lugar, entreteniéndome, fingiendo que todo marchaba bien. Dado que ella tenía la capacidad de fingir, quizás yo también podría hacerlo. Después de desayunar, procedemos a abrir los obsequios. Me obsequió un vestido reciente, varios libros que creyó que disfrutaría, un teléfono y otros detalles considerados. Igual que en cualquier otra Navidad. Le di la espalda y adquirí la lámpara, unas cuantas lámparas y una pequeña fotografía de los dos juntos cuando era pequeño. Esa le causó una gran emoción. Expresó que era muy bonita. Manifestó su intención de ubicarla en su apartamento durante la noche. Tenía el deseo de encontrarme mal de salud. El día transcurrió en una combinación de actividades. Vimos una película más, disfrutamos de un juego de mesa y cenamos con las sobras. Se percibió como invencible en cada instante. ¿Siempre actuó de esa forma al reír, al sonreírme y al tocar mi brazo mientras hablaba? ¿Esa conducta ha sido constante? ¿Acaso es que apenas te diste cuenta? No tenía conocimiento de eso. Esa situación me generó un miedo tremendo. Al terminar la jornada, me sentí fatigado. Estoy agotado. Tanto en el aspecto físico como en el mental. Desde el punto de vista de los sentimientos. Le comuniqué mi intención de acostarme temprano. Me dio un beso en la frente, expresó su amor por mí y le deseé buenas noches. Entré en mi apartamento y, una vez más, dirigí mi mirada hacia el cielo, tal como lo había hecho la noche anterior. Sin embargo, en esta ocasión, no solo experimenté malestar físico. Experimenté una sensación de desorientación. No podía decidir qué me preocupaba más, si el hecho de que me comportaba con normalidad o el sentimiento que también albergaba hacia ella. Creí que mudarme de su piso mejoraría las circunstancias. Al regresar a la escuela, al retomar mi lugar habitual y mi rutina cotidiana, tal vez logre dejarlo atrás. Tomarlo. Hacer como si nunca hubiera pasado. Sin embargo, eso no ocurrió. No solo conservo en mi mente el recuerdo, sino también la impresión que me dejó. El peso de esa situación. Mi mente estaba envuelta por ello y no me permitió escapar. No logré dejar de darle vueltas al asunto en mi mente. Detestaba la incapacidad de dejar de darle vueltas en la cabeza.
No se trató únicamente de sus acciones. La responsabilidad recayó en mí. Acerca de cómo reaccioné. O la ausencia de respuesta de mi parte. En relación a permitir que eso ocurriera. Acerca de mi decisión de no jubilarme. Incluso en este momento, una parte de mi duda sobre si realmente deseaba hacerlo. Esa es la parte que más me preocupa. Aquella parte que me impide conciliar el sueño durante la noche. Esa parte me hace cuestionar mi propia identidad. Me repito que lo que experimento es simplemente una respuesta al evento traumático. Mi mente intenta comprender algo que nunca debió ocurrir. Es común experimentar pensamientos no deseados después de una situación como esa. Sin embargo, eso no simplifica las cosas. No se trata únicamente de la vergüenza que experimento. No se trata únicamente de sentir pena. Es simplemente curiosidad. No tengo ni idea de cómo manejar esa situación. En ocasiones, me sorprendo reviviendo las emociones que experimentaba. No únicamente el terror que provoca, ni solo la desorientación, sino la percepción. El calor humano. El estilo. En el momento en que vuelvo a ser consciente de mis acciones, experimento malestar. Como si tuviera que hacer una limpieza en mi mente. ¿Qué clase de individuo reflexiona acerca de semejante cuestión? ¿Qué clase de individuo abandona un recuerdo de tal magnitud y no lo conserva? ¿Cuál es mi papel como hijo? Comienzo a cuestionarlo todo. Cada recuerdo. Cada vez que nos relacionamos. Cada idea que ha cruzado por mi mente acerca de ella. En ese momento me percaté de algo que me generó el deseo de salir de mi propia esencia. Anteriormente he reflexionado acerca de ella. De ningún modo así, de ninguna forma que haya imaginado antes como posible. Sin embargo, hubo instantes, breves y fugaces, en los que dirigí mi mirada hacia mi madre y experimenté una emoción. Descargué algo. Algo a lo que no presté atención. Algo que pensé que solo era una curiosa artimaña de la mente. Jamás volví a considerarlo. Sin embargo, en este momento, no puedo sacarlo de mi mente. No estoy seguro de si eso implica que siempre hubo algo incorrecto en mí, o si este instante generó algo negativo en mi interior. ¿Ha habido algún cambio en mí? ¿Acaso siempre fue de esa manera? No tengo idea. La respuesta me preocupa. Requería comprender la situación. Quería entender la razón por la cual seguía pensando en esto, porque no lograba olvidarlo, como si fuera una pesadilla persistente. Siguieron explicándome que era simplemente una reacción sorpresiva, solo la transferencia de algo que mi mente no podía procesar. Sin embargo, eso no fue suficiente para aclarar todo. No logré comprenderlo con esa explicación. Por lo tanto, comencé a investigar. Con calma. De manera confidencial. En un momento distante de la noche, sin presencia de nadie, en la tranquilidad del dormitorio, podía plasmar ideas en mi ordenador sin temor a ser observado a mis espaldas. No tenía idea por dónde empezar la búsqueda. Observaba fijamente la pantalla, con los dedos posados sobre el ordenador, sin tener claro cuál era su objetivo. Al final, me decidí a comenzar a redactar. ¿Qué hace que no pueda dejar de dar vueltas en mi cabeza a algo que lamento? Después de vivir un evento traumático, ¿es común sentir confusión? ¿Es posible que el cerebro intente hacerte sentir atracción por algo que es incorrecto? Los resultados obtenidos carecían de precisión. Una combinación de recursos de autoayuda, comunidades en Reddit y textos de psicología que no logré comprender del todo. Sin embargo, no dio respuesta a la pregunta real que me inquietaba. Decidí adentrarme en la búsqueda. Comencé a revisar contenido que jamás imaginé que tendría que consultar. Estandartes de familia. Estructura de la historia. La psicología de líneas parentales confundidas me sorprendió al descubrirla en un documento académico que encontré en línea. Ni siquiera sabía que este término existía. A medida que continuaba leyendo, mi ánimo disminuía. La falta de una respuesta definitiva se debió a la situación confusa. No hay una respuesta sencilla que quepa en un pequeño recipiente y resuelva todo. La idea de someterme a terapia cruzó por mi mente. Realmente lo complete. Hasta observé a los terapeutas a mi alrededor y presioné el botón de llamada repetidamente sin poder llevar la cuenta. Sin embargo,
Le resultaba imposible lograrlo. Resultaba impensable para mí la idea de sentarme frente a personas desconocidas, sostenerles la mirada y expresar en voz alta lo que quería decir. No sé cómo reaccionar ante lo que mi madre me hizo. ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Podrían comportarse de manera profesional, gritando y tomando apuntes como si se tratara simplemente de otro expediente para ellos? Aunque sé que en realidad lo harían, ¿podrían evitar juzgarme? ¿Podrían decirme si estaba dañada? ¿Cuál era la dolencia que padecía? ¿Había algo desajustado en mi interior? ¿Qué pasaría si finalmente escuchara aquello que más temía? ¿Y si me comunicaran que esto marcaría mi identidad eternamente? Comencé a considerar la posibilidad de confrontarla. Haciéndola sentarse, obligándola a admitirlo, presionándola para que pronuncie las palabras en voz alta. Tal vez al aceptarla, tal vez al pedir perdón por ello, tal vez al experimentar emociones, podría comenzar a progresar. Sin embargo, después lo visualicé en mi mente. El diálogo. La forma en que su rostro se transformaría, la manera en que ella podría acusarlo, reírse, y comentarme que estaba exagerando. O incluso peor, la forma en que ella no tendría la posibilidad de reportarlo. La forma en la que ella podría dirigirme una sonrisa cansada pero amable y asegurarme de que todo está bien. Esa situación era demasiado difícil de manejar para mí. No me encontraba preparada para esa situación. Por lo tanto, no realicé ninguna acción. Lo he puesto adentro. Lo he puesto adentro. Decidí que en algún momento lo solucionaría. Sin embargo, aún no tengo certeza de la veracidad de esa afirmación. Han transcurrido varios meses desde aquella noche. En caso de que te lo estés cuestionando, aún no he entablado conversación con ella al respecto. Todavía no estoy seguro de si lo haré en algún momento. Tal vez me preocupa la reacción que pueda tener ella. Tal vez me preocupa lo que ella omitiría. Tal vez una parte de mí simplemente desea fingir que nunca ocurrió. Aceptar implica reconocer que todo se transformó en esa ocasión. No puedo regresar a como solía ser. Esa es la parte que presenta mayor dificultad. A pesar de mis esfuerzos y el tiempo que transcurra, nunca logro descifrarlo. Siempre estoy pendiente de él. Siempre me resulta imposible borrar la manera en que algo se vuelve a presentar en mi mente. No cuento con todas las soluciones. Todavía no estoy seguro de si lo haré en algún momento. Sin embargo, es cierto que hay ciertas fronteras que, una vez traspasadas, resulta imposible ignorar. Existen objetos que, una vez fracturados, resulta imposible restaurarlos a su estado original. Entonces, me gustaría saber cuál sería tu decisión en esta situación. Imagínate en mi lugar, si una persona en la que depositabas tu confianza, quien te cuidó, a quien querías más que a nada en el mundo, realizara algo que alterara tu percepción de ellos de manera permanente, ¿serías capaz de superarlo? ¿Sería posible actuar como si eso nunca hubiera ocurrido? ¿Sería posible seguir amándolos de igual forma? Too porterious? Me encuentro indeciso sobre cuál es la solución adecuada. No estoy seguro si existe una respuesta precisa. Sin embargo, tengo claro que fingir que algo no ocurra no provoca su desaparición. El silencio no tiene el poder de sanar las heridas, simplemente las sumerge aún más. Quizás en el futuro logre reunir el valor necesario para afrontar esta situación. Quizás en el futuro me atreveré a formular las preguntas que me generan tanto miedo. Quizás en el futuro logre liberarme de la sensación de estar entre la vergüenza y la curiosidad, el amor y el disgusto, el pasado y el futuro. Sin embargo, la jornada de hoy no corresponde a esa ocasión. Hasta que llegue ese momento, solo me queda continuar cuestionándome lo mismo. ¿Cuál es el siguiente paso?